Buenos días, espero estén muy bien. Como saben, las noticias del día de ayer, pues ha aumentado el número de casos. Esperemos que no siga en una forma pues exponencial para que podamos regresar a la normalidad pues lo más pronto posible. Espero que todos estén muy bien en sus casas y como siempre pues vamos a dar inicio a la clase de ecología del día de hoy. Y el día de hoy pues he preparado un segundo problema para que podamos ir agarrando y tomando concepto de las cosas y las formas y habilidades que debemos desarrollar para resolver este tipo de problemas, ¿verdad? Y sin más preámbulo, pues voy a empezar a presentar mi pantalla y voy a presentar el problema. Como siempre, ¿verdad? Este problema pues va a estar subido también en la plataforma de Classroom y el problema número 1 ya está ahí para quienes quieran hacer uso del problema, ¿verdad? Entonces vamos a presentar acá ya el problema número 2. Me avisan por favor en lo que leo el problema si se está viendo pues mi pantalla, ¿verdad? Entonces dice ejemplo número 2. Dice, al inicio de un proceso, ¿sí? Un CMFR se utiliza para tratar desechos industriales mediante una reacción que destruye el contaminante según la química cinética de primer orden, en la que K es igual a 0.216 por día. El volumen del reactor es de 500 metros cúbicos. La velocidad del flujo volumétrico de la única entrada y salida es de 50 metros cúbicos por día. Y la concentración del contaminante que entra es de 100 miligramos por litro, ¿sí? Y la primera pregunta que nos plantea este problema o este ejemplo es, ¿cuál es la concentración de salida tras el tratamiento? Y tenemos también un inciso B que dice, este proceso, cual el que leí anteriormente, ha tenido que detenerse y a partir de T igual a 0, la concentración C sub E que penetra al reactor de mezcla perfecta ahora se establece en 0. ¿Cuál es la concentración de salida como una función del tiempo después de que la concentración se ha establecido en 0? Y la segunda pregunta de este inciso B es, ¿cuánto tiempo le toma a la concentración del tanque alcanzar 10% de su valor inicial en estado estacionario? Ok, como siempre, ¿verdad? Siempre lo primero que hacemos es, lo que yo recomiendo es tener a la mano nuestras dos diapositivas en las que nos estamos basando, ¿verdad? Lo primero dice, dibuje un diagrama esquemático de la situación e identifique el control de volumen y todos los flujos que entren y salgan. Todas las masas de los flujos que se conocen o que hablan de ser calculadas deben atravesar los límites del control del volumen. Y es razonable suponer que se trata de un control de volumen de mezcla perfecta, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Como siempre, ¿verdad? Lo primero, ¿sí? Es que yo de mi libro, ¿verdad? He bajado un esquema, ¿sí? De un diagrama esquemático de un reactor de flujo de mezcla perfecta. Obviamente me tengo que fijar en varias cosas, ¿sí? Lo primero dice que tiene una única entrada y una única salida. O sea que solo hay una entrada y hay una salida. Y la única entrada y la única salida es de 50 metros cúbicos por día, tanto en la entrada
como en la salida. ¿Sí? ¿Qué datos me dio el problema? Que ya tengo que K vale 0.216 por día. El volumen del control de volumen, que es de 500 metros cúbicos, porque aquí lo dice, ¿verdad? Que el volumen del reactor es de 500 metros cúbicos. El caudal de entrada nos dice que es igual al caudal de salida, que es de 50 metros cúbicos por día, que es el que está acá, ¿sí? Entonces, yo voy a suponer que la Q de entrada es igual a la Q de salida y le puedo llamar solamente Q porque es la misma, ¿verdad? Y me están diciendo que la concentración que entra es de 100 miligramos por día y me piden la concentración de salida. Entonces, aquí ya tengo identificados todos los datos, ya hice mi esquema de que aquí hay una entrada, una salida y que tengo un reactor de mezcla perfecta. ¿Sí? Entonces, dice, el problema da una frase muy especial, ¿sí? Que dice aquí, ¿verdad? Que este tanque está siendo utilizado ¿para qué? Para tratar desechos industriales mediante una reacción. O sea, aquí ya tenemos incluida la palabra reacción. Eso es lo primero, ¿sí? Y después dice que destruye un contaminante según química cinética de primer orden. O sea, aquí hay dos, solo en esta primera parte tenemos dos datos fundamentales. Primero nos están diciendo que hay una reacción y luego nos dicen que esa reacción se da por una química cinética de primer orden. Y es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Una reacción que destruye el contaminante según la química cinética de primer orden. ¿Qué debo de pensar yo? ¿Sí? Primero que existe una reacción y luego que existe un decaimiento de primer orden. ¿Dónde están explicados? Pues están explicados en mi segunda parte de mi diapositiva, ¿verdad? En todo esto de aquí es donde nos tenemos que fijar. Obviamente yo tengo que leer mi problema y ir verificando pues paso a paso, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Sí? El control de volumen, ¿sí? Es el tanque. Y el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Entonces, como el flujo de entrada es igual al de salida, ¿sí? Yo ya tengo que saber que el problema se encuentra en estado estacionario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que sale es igual a todo lo que entra, o al revés, ¿verdad? Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. O sea que la entrada y la salida se mantienen. ¿Quién me lo dice aquí? El caudal. El caudal es igual en la entrada, el caudal es igual en la salida, entonces yo ya tengo un problema de estado estacionario, ¿sí? Entonces, como indica, ¿verdad? Si tengo un problema en estado estacionario, ¿sí? Mi derivada de masa con respecto al tiempo va a ser 0. Entonces, poco a poco voy viendo yo qué es lo que voy a usar. Okay. Y como siempre, voy a escribir toda mi ecuación. Ya de mi análisis, de mi lectura, yo ya dije que la velocidad de acumulación de masa para este ejemplo es 0 porque estamos en un estado estacionario. ¿Por qué? Porque todo lo que entra, ¿sí? Es igual a todo lo que sale. Está igual, está balanceado, ¿sí? La masa de entrada, pues solamente tengo una entrada y una concentración de entrada, ¿sí? La masa saliente también solo tengo un caudal de salida y tendríamos una concentración de salida. Y aparte nos están indicando que yo tengo una química cinética de primer orden. O sea que mi último término ya no va a ser 0. ¿Por qué? Según las condiciones del problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a establecer?
nuevamente me voy, ¿sí? A, a mi diapositiva, ¿sí? Y vamos a determinar, ¿verdad? Que donde si un compuesto dice es un compuesto conservador, o sea que no hay reacción, ¿sí? Cuando no hay reacción, pues entonces ese problema va a ser cero. Y donde tenemos básicamente todo es en la número 15, ¿verdad? La número 15, la diapositiva número 15 me está diciendo si hay un compuesto conservador, ¿qué quiere decir? Donde no hay reacción, entonces ese término es cero. Si me están diciendo que el decaimiento es de orden cero, ¿sí? Yo tengo que ese factor tendría que ser igual a menos b por k, pero de una vez me están dando a mí donde dice primer orden, ¿sí? Me están diciendo de una vez que tengo un decaimiento de primer orden, ¿sí? Primer orden, ahí está. Entonces el tercer factor, ¿sí? Que es mi masa de reacción, va a pasar a ser ahora menos B por K por C. ¿Por qué? Porque ya me lo indica el problema. ¿Y por qué? Porque ya está definido acá con las palabras que encontremos en nuestro ejemplo. Miren, aquí se los voy a poner un poquito más grande, ¿verdad? Entonces, si es un compuesto conservador, no tiene información ni pérdida de un control de volumen, ¿qué quiere decir? Que no hay reacciones químicas ni biológicas. Entonces, eso es cero. Cuando hay un decaimiento de orden cero, ¿sí? La velocidad a la que se pierde un compuesto, es constante. O sea que tenemos que ver velocidad y constante en el problema y tendríamos que ese término va a ser igual a menos B por K. Y cuando hay un decaimiento, como en este caso que dice que es de primer orden, ¿sí? La velocidad de pérdida del compuesto es directamente proporcional a su concentración. O sea, esto no lo dice el problema, pero sí dice primer orden. Y la otra frase que nos está diciendo que la concentración decae es que dice que se está llevando a cabo una química cinética de primer orden que está haciendo que está destruyendo, ¿sí? El contaminante. Obviamente no lo va a llegar a destruir a cero, dependiendo de las condiciones de nuestro problema. Entonces, ¿sí? Como ya nos indica aquí, yo simple y sencillamente voy a dar el flujo de reacción, ¿sí? De una vez lo voy a sustituir por menos B por K por C, porque ya me está diciendo que es para decaimiento de primer orden. Entonces, hago mi sustitución, ¿sí? Estoy en estado estacionario porque todo lo que sale es igual a todo lo que entra, cero. Tengo una entrada, entonces es el caudal de entrada por la concentración de entrada. Tengo una única salida, entonces es mi caudal de salida por la concentración de salida. Y tengo mi flujo, tengo mi masa de reacción, mi flujo de masa de reacción, que como dice que es de primer orden, yo voy a sustituir por menos B por K por C, ¿sí? Menos B por K por C. Ahí está, ¿verdad? ¿Y qué C? Pues obviamente siempre le vamos a poner a este término concentración de salida. ¿Por qué? Porque por medio de él se hace la química y se reduce el contaminante de 100 a un factor X en un tiempo determinado que ahorita no lo sabemos. Entonces, lo que me piden primeramente a mí, ¿sí? Es determinar solamente la concentración de salida. ¿Me dieron el caudal de entrada? Sí, me dijeron que era 50. ¿Me dieron el caudal de salida? Sí, es igual, 50. ¿Me dieron la concentración de entrada? Sí, es 100. ¿Tengo el factor K? Sí, me dijeron que era 0.216. Y tengo que el volumen es el volumen del control de volumen, que eso es los 500 que me dieron. ¿Cuál es la única
Incógnita que no conozco, pues la concentración de salida, que es común a estos dos términos de acá. Entonces, como solo hay una entrada y una salida, ¿sí? Yo voy a cambiar la QE por QS por solamente Q, porque es la misma, ¿sí? Y aquí tengo CS, pues obviamente como es mi incógnita, yo le voy a sacar factor común, ¿sí? Entonces, si yo le saco factor común menos CS, le tengo que cambiar signo a los dos términos que queden dentro del paréntesis, ¿verdad? Entonces, como yo saqué menos CS de factor común, ¿sí? Entonces, los datos que están en el paréntesis me va a quedar más Q más B por K. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la multiplicación, ambos van a quedar y van a salir de forma negativa, tal como está aquí arriba, ¿verdad? Y entonces, como este término es negativo, yo lo voy a pasar del otro lado como positivo, ¿sí? Y esto está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Y simple y sencillamente, ¿sí? Vamos a hacer la sustitución de los términos. Cabe mencionar, jóvenes, ¿sí? Que en esta parte de aquí yo no puedo eliminar la Q. Para eliminar la Q debe de estar haciendo la misma operación tanto arriba como abajo. Arriba está multiplicando y abajo está sumando, ¿sí? Entonces yo no la puedo eliminar. Tiene que estar multiplicando arriba o abajo o tiene que estar dividiendo arriba y abajo. Cuando están sumando o restando, yo no las puedo eliminar. A no ser que saque factor común arriba y factor común abajo. Entonces aquí no hay factor común para poder eliminar la Q con la Q de arriba. Entonces ahí no se puede eliminar la Q, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente voy a sustituir los valores, ¿verdad? Entonces la Q vale 50, la concentración de entrada nos decía el problema que nos daban 100, aquí está, 100, el caudal de entrada y de salida son 50, el volumen son 500 y nuestra K es 0.216. Y obviamente sustituimos los valores y cuando hagamos toda la reducción también de las dimensionales, vamos a tener que la concentración de salida, ¿sí? Nos va a quedar en miligramos por litro, como todas las concentraciones de salida nos deben de quedar. Entonces, aquí tenemos que 500 por 0.216 son 108 y 50 más 108 son 158. Y 50 por 100 son 5000 y a la hora de hacer la división nos da la concentración de salida de 31.646 miligramos por litro. Pregunto aquí a la clase si tienen algún comentario o alguna duda de lo que estamos explicando hasta el momento. Entonces, por favor, ya saben, miren, entonces, por favor, mejor se imprimen esas 3 diapositivas, ¿verdad? La 15, la 16 y la 17, para cuando estemos resolviendo este tipo de problemas, por favor, jóvenes. ¿Alguna duda o algún comentario? No, bueno, continuemos con la segunda parte de nuestro problema. Para este inciso, ¿sí? Para el inciso B, las consideraciones ya son diferentes. ¿Por qué? Porque lo primero que indica el problema dice que este proceso ha tenido que detenerse. Y a partir del tiempo cero, ¿sí? O sea, ¿cuándo voy a tomar yo el tiempo cero? Cuando se detuvo el proceso. ¿Qué proceso? El proceso de entrada, dice. La concentración que entra al CMFR ahora se establece en 0. ¿Sí? ¿Cuál es la concentración de salida como función del tiempo?
Lo primero que dice que la concentración de entrada que penetra ahora se establece en cero. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Que esta entrada que está aquí tenía una pequeña llave, como les comentaba yo en el tema de la pila, ¿verdad? Que ustedes tienen el chorro de la pila abierto y tienen la salidita, la válvula de salida de su pila también abierta y todo lo que entra está siendo igual a todo lo que sale, ¿sí? Mientras no se rebalse la pila, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Que dice que la concentración de entrada que penetra ahora se establece en cero. Es como que dejemos la valvulita de salida de nuestra pila abierta, ¿sí? Para que siga saliendo el agua y cerremos el chorro. Entonces ya las condiciones de entrada y de salida no son iguales. ¿Por qué? Porque la entrada va a ser 0 y la salida van a ser 50. Entonces aquí, solo con hacer ese análisis, el problema ya cambió. ¿Qué es lo primero que cambió? Que el flujo, que la velocidad de masa, ¿sí? Que el flujo de velocidad de masa que entra ya no es igual al flujo de velocidad de masa que sale. Entonces, lo primero que tengo que saber yo es que me estoy enfrentando a un problema de un estado no estacionario, tal como lo indica nuestra diapositiva número 17. Entonces, yo ya definí con esa frase que estoy en un problema de estado no estacionario. Entonces, voy a cambiar ahora mi primer término por esta expresión. B partido DC, B por DC partido de T. Eso es lo primero que tengo que saber, ¿verdad? Entonces, permite que el término de nuestra ecuación, ¿verdad? Cambia esto. Una de las condiciones de entrada ahora se vuelve 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la concentración de entrada es 0, ¿sí? La masa de entrada por la concentración, perdón, el caudal de entrada, aunque fuera 50, si nuestra concentración de entrada es 0, caudal por concentración nos va a dar 0. Entonces voy a eliminar pues esta primera expresión, ya que como mi concentración de entrada en el tiempo 0 se volvió 0, como lo dice el problema, a la hora de multiplicar 0 por la Q de entrada, como lo podríamos indicar aquí, ¿verdad? Q por C, aunque estuviera entrando agua, ya no está entrando contaminante, entonces 0 por el caudal me va a dar 0. Entonces la ecuación me queda de esta forma, ¿verdad? Y sigo manteniendo que las condiciones no han cambiado para el resto de mi situación. ¿Por qué? Porque sigue reaccionando, ¿sí? Lo que está dentro del volumen con lo que pasa dentro de ese control. O sea que mi reacción sigue siendo una química cinética de primer orden. ¿Por qué? Porque lo único que ha hecho este proceso es que se detuvo el ingreso. De todo lo demás, sigue. La primera pregunta que debemos de contestar es, ¿cuál es la concentración de salida como una función del tiempo? Dice. ¿Qué quiere decir? Siempre que nos pidan hallar algo en función de otra cosa, lo que tenemos que hallar definitivamente es una ecuación. A ver, halle el volumen en función del tiempo. Para todos los que llevaron mate 2, se acuerdan, ¿verdad? Hay el radio, hay cómo aumenta el radio del círculo en función del tiempo, ¿sí? Es la misma aplicación que tenemos nosotros acá en ecología, ¿sí? ¿Cuál es la concentración de salida como una función del tiempo? ¿Qué tengo que hallar entonces? Una ecuación. ¿Y cómo la voy a hallar? Con los datos que me han dado de mi problema y lo que yo acabo de establecer. Ya toda mi fórmula completa, ¿sí? Ya ha cambiado a este segundo término. ¿Por qué? Porque primero estoy en un estado no estacionario. ¿Por qué? Porque el volumen dentro del control de volumen va a cambiar día con día conforme siga saliendo el flujo de agua. El volumen no se va a mantener.
La concentración de entrada se hizo 0, por lo que al multiplicar concentración por caudal de entrada, este término se hace 0. Entonces, solamente estoy teniendo estos dos términos, los cuales son negativos. Vuelvo a sustituir que el flujo de masa de reacción es menos B por K por C, y la masa de salida se tiene que convertir en el caudal de salida por la concentración de salida. Obviamente, ¿sí? Yo tengo esta expresión, ¿sí? Entonces voy a pasar el volumen que está acá como una constante, la voy a pasar a, si está multiplicando, la pasa a dividir. Entonces yo aquí voy a separar mi ecuación en dos fracciones independientes para ir eliminando términos semejantes, ¿verdad? Entonces cuando yo tengo una cosa así, yo puedo separar ambos términos con el mismo denominador, ¿sí? Que es la parte que yo tengo aquí. Y ambos siguen siendo negativos. Aquí el volumen no tengo con quién eliminarlo, lo dejo así. Y aquí el volumen sí lo elimino, ¿verdad? Y me queda solamente K por la concentración de salida. Ahora saco factor común, concentración de salida, ¿verdad? Y miren, yo concentración de salida la dejé solamente como C. La puedo cambiar solamente como C porque es la única variable que tengo. Entonces tengo aquí C. ¿Sí? La voy a cambiar. Entonces yo la saqué positiva, ¿verdad? Yo saqué como factor común positivo. ¿Qué quiere decir? Que los términos que van a quedar adentro del paréntesis van a seguir teniendo su mismo signo. Entonces, como yo saqué factor común CS, entonces solo me queda el caudal de salida partido el volumen menos K, que es lo que tengo acá. Y aquí el diferencial del tiempo está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Y me queda esta expresión. Pero C, yo la debo de cambiar porque aquí tengo el diferencial de la concentración. Entonces yo debo dejar DC y C en la misma forma o en la misma parte de mi ecuación, ¿eh? Entonces yo tengo ya esta expresión. Como me piden a mí hallar la concentración de salida, ¿sí? Yo voy a integrar, ¿sí? Ambos lados de mi ecuación. Yo voy a integrar la parte izquierda, ¿sí? Una integral desde una concentración C sub 0 hasta una concentración que dependa del tiempo, una C sub T, cualquiera, ¿sí? Al final. Y el tiempo, ¿sí? Como dice que tengo que tomar el tiempo cero, yo voy a integrar el diferencial de tiempo de un tiempo cero a un tiempo T cualquiera. Y establezco mis límites de integración, ¿verdad? Entonces yo voy a integrar esta expresión desde C sub 0, que es mi concentración inicial en el tiempo cero, hasta la concentración de salida en el tiempo T. Ahí está. Como todos estos valores lo conozco, ¿conozco Q? Sí, es 50. ¿Conozco el volumen? Sí, son 500. ¿Conozco K? Sí, es 0.216. Todo esto se convierte en una constante y la saco de mi integral. Entonces solo voy a integrar el diferencial del tiempo. Los que no han llevado mate intermedia 1, ¿sí? Aquí por definición, ¿sí? Si logran ver el libro de mate 2, la integral de DC partido C nos da un logaritmo natural, por definición. ¿Sí? Por definición nos va a quedar un logaritmo natural, siempre. Y como tengo que evaluar este logaritmo natural desde C sub 0 hasta C sub T, entonces siempre resto mi límite superior menos el límite inferior. Entonces me queda logaritmo natural de C sub T menos logaritmo natural de C sub 0. Y aquí Q
y la integral de dt me queda solamente t partido 1, entonces es t. Y la voy a evaluar desde t hasta 0. Entonces voy a también resto mi límite de integral superior menos el inferior. Aquí está. Entonces, cuando yo multiplique toda esta expresión por 0, me va a quedar 0. Entonces, me queda, ¿sí?, esta resta de logaritmos naturales y aquí me queda una expresión dependiente de t. Pero a mí no me han pedido, ¿sí?, que lo deje en forma de un logaritmo natural, ¿sí? De mate 1 sabemos que una resta de logaritmos nos dice que la podemos convertir en una división. Entonces yo tengo el logaritmo natural, ¿sí?, de la división del numerador y el denominador. Aquí está. Y esta parte queda igual. Para ello eliminar logaritmo natural, ¿sí?, elevo ambas partes de mi ecuación a la e. Entonces, elimino logaritmo natural con e y me queda c sub t partido c sub o y me queda e elevado a toda esta expresión, tal como lo informamos aquí. Y como tenemos que dejar la concentración de salida en función del tiempo, entonces este c sub 0 lo voy a pasar a multiplicar. Y me ha quedado que esta es la última fase y esta corresponde a la primera pregunta del inciso B, que debo dejar la concentración de salida en función del tiempo. Aquí está. Lo que tendría que hacer tal vez para dar el resultado final es que Q, B y K son valores numéricos y esto se transforma en una constante, ¿sí? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Algunos comentarios, dudas, preguntas? ¿No? ¿No hay? Como se nos acabó el tiempo, jóvenes, entonces lo vamos a dejar al día de hoy y los espero el día lunes, ¿sí? Vamos a dejar para el día lunes la resolución final de este problema y como ya es bien poquito lo que nos queda, ¿sí? Voy a preparar otro problema para que lo podamos estudiar y lo tengamos de backup para nuestro tercer parcial que ya se aproxima, ¿verdad? Estoy un poquito atrasado con las notas de los parciales, ¿sí? Y obviamente voy a calificar primero lo que examiné primero, que fue mecánica analítica. El segundo día examiné física básica y el tercer día pues examiné ecología. Entonces, después, así voy a ir dando los resultados, ¿verdad? Primero los de mecánica, luego los de física y luego pues les doy sus notas a ustedes. ¿Qué día? Todavía no les sé decir, espero yo que antes del lunes de la próxima semana. Entonces, si no hay más, pues vamos a terminar la clase del día de hoy.